Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Muy buenas noches, días o tardes en el momento que usted nos esté mirando a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a todos en esta cita de los miércoles donde compartimos la lectura del libro de Urantia. Hoy vamos a continuar con el documento número 2 y la sección 5 que se llama El amor de Dios. Para los que quieran ubicar el libro, está en la página 38. Así que bienvenidos todos. Muchas gracias y pongamos en manos de nuestro Padre Universal esta sección donde nos acompaña a través de su espíritu ayudante y nos envíe fortaleza y nos envíe sabiduría y fuerza espiritual para comprender todos estos contenidos de la quinta revelación. Muchas gracias a todos por estar aquí. El amor de Dios. Dios es amor. Por lo tanto, su actitud personal única hacia los asuntos del universo es siempre una reacción de afecto divino. El Padre nos ama lo suficiente para otorgarnos su vida. Hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Es erróneo pensar de Dios que se ha engatusado a amar a sus hijos por los sacrificios de sus hijos o la intercesión de sus criaturas subordinadas, porque el Padre mismo os ama. Aquí podemos decir que ese amor incondicional que tiene el Padre con todos los universos, al delegar, al compartir, mm, que nos ama tanto que dice que hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Eso tiene que ver es con un salmo, creo que es un salmo que hablaba de eso, sobre que Dios hace llover sobre los buenos y los justos, y sobre los malos también. Entonces, que es erróneo pensar en que para poder engatusar a Dios hay que hacer sacrificios o hay que estar utilizando intersección. Por intercesión de Santa Bárbara bendita, vamos a hacer una petición. Creo que nos está hablando desde que todos tenemos una conexión mucho más directa sin necesidad de, intersecciones. Creo que en esa parte está tocando algo que es fundamental y es que está eh, en contravía de la doctrina de la expiación, que es la doctrina que en última instancia es una de las dos doctrinas que en última instancia unifica todos los seguidores de Jesús, protestantes, reformistas, católicos, ortodoxos, todos están de acuerdo en la doctrina de la expiación, de que Jesús vino a lavar nuestros pecados. ¿Sí? La segunda doctrina es la doctrina de la unicidad de Jesús como Hijo único de Dios. En ese sentido, el libro de Urantia da todos los argumentos suficientes para decir que esas doctrinas no son válidas. Y efectivamente pierden valor los intercesores, que en este caso serían los pastores o los sacerdotes, porque no hay necesidad de estos rituales para poder tener el amor de Dios, que es lo que estamos tratando en este momento. Es erróneo pensar de Dios que se ha engatusado a amar a sus hijos por los sacrificios de sus hijos o la intercesión de sus criaturas subordinadas, porque el Padre mismo os ama. En respuesta a este afecto paterno, Dios envía a los maravillosos ajustadores para que habiten la mente de los hombres. El amor de Dios es universal. Todo el que quiera puede acercarse. Él querría que todos los hombres se salvaran al llegar a la posesión del conocimiento de la verdad. No desea que ninguno perezca. Los creadores son los primeros que intentan salvar al hombre de los desastrosos resultados de su tonta transgresión de las leyes divinas. El amor de Dios es por naturaleza un afecto paternal. Por consiguiente, a veces nos disciplina por nuestro propio bien para que podamos ser partícipes de su santidad. Incluso durante vuestras pruebas más duras, recordad que en todas nuestras aflicciones Él se aflige con nosotros. Bueno, yo quisiera preguntarle a Andrés, este disciplinarnos por nuestro propio bien, ¿a qué se refiere? La vez pasada hablábamos de eso
A ver, primero, esto no es probablemente como lo hubiese dicho el revelador si no existiese este texto previo. Entonces, tal vez no hubiese sido su elección de palabras. No lo sabemos. Ellos tienen que usar, estaban obligados, ¿no? Ellos explican que cuando les dieron el mandato de entregar esta revelación, estaban obligados a usar, para explicar una idea, la versión humana de esa idea, si ya existía, si ya estaba escrita en algún lado, mejor dicho, antes que darle preferencia a sus propias palabras. Incluso si se perdía un poquito de lo que ellos querían transmitir o si les tocaba de pronto aclarar, o en fin. Entonces, él está usando algo que está, esto es de algún salmo o de algún profeta hebreo. Entonces hay que interpretar la frase primero que todo en ese contexto de tomarla pues y darle la interpretación más elevada posible. Entonces, esa palabra disciplina puede significar cosas diferentes para diferentes personas, ¿no? De pronto alguien tuvo con esa palabra alguna experiencia que hace que la asocie con algo o muy positivo o muy negativo, ¿no? Pero esas son, pues, interpretaciones que son ya sesgos personales que provienen de la experiencia de cada quien, ¿no? Pero, pero tratando de entender entonces, en el sentido más elevado posible, esta frase que ellos escogieron, que ya estaba en el conocimiento humano, alguien ya la había expresado, pues uno entendería por disciplina, eh, hacernos pasar por experiencias que pueden ser fuertes, pero no se hace que la persona pase por esas experiencias para hacerle daño, ni para hacerlo sufrir en venganza por haber desobedecido alguna ley divina, ni como pago, nada de eso, porque el problema con el ser humano es que, eh, o los animales, tienen una especie de instinto casi asesino, una forma de eliminar el peligro en los miles de años, millones de años que duró la evolución, pues es eliminar la fuente del peligro. Eso te da la seguridad de que el evento peligroso o dañino no se va a repetir, ¿sí? Autoprotección. Entonces, si alguien hizo algo malo, pues el instinto primitivo animal es, pues lo más fácil es deshacerse o destruir a ese ser, ¿no? Y si eso no ocurre, permanece una zozobra en la psiquis. Y hacemos un revuelto de eso con la idea de justicia, que es algo muy diferente. Entonces, de ahí que, por ejemplo, exista la idea errónea, claro, del infierno, porque dicen, ¿cómo así que los buenos van al cielo y los malos también? Entonces, no puede ser. Y también tendríamos que ver Y como hay, es perdón, termino la idea, y justo. como hay unos que no son ni completamente buenos ni completamente malos, entonces el purgatorio, ¿sí? Que tampoco sería justo que, o reencarnación porque no fuiste perfecto, entonces te toca reencarnar, o en fin, hay muchas ideas que en realidad son justicieras porque el ser humano no entiende que la recompensa del bien está en el acto mismo del bien, ¿no? Y no hay que esperar nada más. El que es malo sencillamente se está perdiendo eso y ya. No, porque si no, la gente va a decir, ¿por qué a los malos les va tan bien? Tienen plata, mujeres, de todo, ¿cómo es posible? No, piensen en lo que no tienen, que es algo interior, no es algo que se vea. Entonces, esa disciplina no es o sea, ellos acá, fíjense que les toca hacer énfasis, ¿no? Lo que mencionaba Gabriela ahorita, allá donde decía hijos en mayúscula, que no tiene que morir ni sacrificarse un hijo creador como Jesús de Nazaret para que el Padre nos ama. Ese es
una idea espantosa y que demuestra un desarrollo muy pobre de la teología de la humanidad. Y que encima escriban cientos de páginas para defender semejante adefesio, semejante aberración casi psicológica. Pero pues ahí está la humanidad, en ese estado está. Entonces es una disciplina más que, por ejemplo, como yo enseño matemáticas, cuando tú te enfrentas a un problema de matemáticas, es difícil al principio, hay una especie de dolor psicológico, de frustración, hay, hay muchos factores emocionales. Por eso la gente tiene tantos traumas con las matemáticas, porque se queda solo con esa parte. Y porque no les enseñan que hay unos métodos para resolver problemas, hay unas técnicas, hay una forma psicológica de enfrentarse a todo ese proceso que es incómodo para la mente. Porque no entiendes, no le hayas sentido, buscas por un lado, buscas por otro, pero todo eso es parte del proceso, hay que saber vivir eso. Y al final, por algún lado, se acaban resolviendo las cosas. Entonces, los problemas son necesarios y esa es la disciplina a la que se refieren, a ponerte pruebas, pero siempre te están acompañando y están esperando que tú las resuelvas de la mejor manera posible. No están ahí al lado diciendo, tome para que aprenda, tome para que lleve, se lo merece. No ese es el espíritu. No es así. No es ese tipo de disciplina. Simplemente son pruebas que confrontan primero nuestro sistema de creencias, nos obligan a modificar nuestro, como diría el libro, nuestro marco conceptual, porque el hecho es algo que no puedes negar, es algo tangible, es algo que te toca, que alguien te hizo, que alguien que tú quieres hizo, y te obliga a confrontar alguna creencia que tenías o algo que te pasa. El otro día había un podcast de una señora que cada vez que veía a un muchacho drogadicto decía, ¿será que no tiene mamá? Y contaba cómo el hijo de ella cayó en la drogadicción y ella bueno, no podía hacer nada porque el muchacho no quería salir y se acordaba de cuando decía eso. Entonces, ese tipo de problemas que buscan en últimas que tú cambies a nivel mental y a nivel de valores, pero Que cambies el chip. necesitan la contradicción del problema. Un problema por definición es algo que no encaja, que no es lógico, que no es aparentemente compatible con tu sistema de creencias, con tu visión de la vida, del mundo. Cuando tú amplías ese marco, el problema ya no es tan grave, ya no es tan problema, y además ves la solución y ves todo más fácil. Claro que eso se dice fácil, pero el proceso mismo es doloroso y puede tomar la vida entera, muchos años, ¿no? Esa es la disciplina. Y yo también quisiera hacer o destacar de el texto que acaba de leer Ángela, algo que me ponía a pensar y es justamente el amor de Dios por naturaleza es un afecto paternal. Entonces mire cómo la imagen paternal es tan importante para yo saber entender y comprender el amor que el Padre Universal me transmite. Entonces, si yo tengo un padre maltratador, yo creo que el concepto del amor no va a ser el mismo que el que tenga un padre amoroso, gentil. ¿Qué opinan los que estamos aquí presentes? Me gustaría escuchar la opinión acerca de esa frase que el amor de Dios es por naturaleza un afecto paternal. ¿Ese afecto paternal en la vida moderna se podrá entender? Es lo mismo que decíamos ahorita, tienes que interpretarlo de la forma más elevada posible, porque si no, pues hoy en día imagínate con la calidad de papás que hay en muchos casos. Entonces, el amor de Dios es por naturaleza, un afecto paternal, si podíamos entenderlo. Sí. Gabriel, usted que es nuestro filósofo de cabecera. Yo les hago una pregunta. ¿Todos tienen experiencia como padre, como madre? ¿Han tenido hijos? Yo Sí, yo sí. tengo dos hermosos gatos. Bueno, Tengo dos pero, hermosas hijas adoptadas. bueno, Tengo dos hermosas hijas adoptadas. ¿y por qué hago esa pregunta? Porque a mí en lo personal, pues, tuve un padre demasiado exigente, bueno,
extremo en ciertas cosas, y con el tiempo empecé a entender, pero realmente vine a entender cómo él ejercía esa actitud frente a mí el día que tuve un hijo, ¿sí? Y pude entender de que a pesar de que él hacía esas actitudes que visto desde otra perspectiva podría ser un maltrato, él lo estaba haciendo no con la intención de hacer el mal, simplemente porque en medio de su ignorancia actuaba de esa manera. Con el tiempo empezó a darse cuenta y se concilió esa situación y realmente fue algo pues bellísimo, fue realmente uno de los grandes regalos que me ha dado la vida. O sea que se Entonces, volvió, creo que el haber tenido esa experiencia también como padre, ahora, si me voy al concepto, a la idea, al concepto, a la idea, a la posibilidad, a la fe de la existencia del Padre universal como el Padre ideal, como el Padre perfecto, sí, que existe y que me acoge y que está conmigo y que me acompaña y que tomó por su voluntad, me está acompañando en todo momento, en todo instante, pues se complementa y me ayuda pues a liberarme de toda esa herencia social que viene de atrás, que viene en cierta manera gobernada por herencia social y herencia biológica, en cierta manera animal y por todas las situaciones que hemos vivido. Me ha tocado ver a lo largo de la vida situaciones donde hijos que para la sociedad han sido lo más desechable, ¿sí? Y sin embargo ver cuál ha sido la reacción de la madre frente a la situación del hijo, por ejemplo, cuando lo iban a trasladar de un lugar penitenciario a un lugar donde ella tenía la posibilidad en su cabeza de que no iba a volver a ver a su hijo, ¿sí? Por una situación de la cual ella en cierta manera era responsable, ¿sí? Y ver a esta madre abrazando al hijo durante ¿qué? 4 horas, abrazada, así al hijo, eso completamente abrazándolo, ¿cierto? Yo con mi esposa simplemente sentí que era un gran regalo y me senté al lado de ella a sentir, a ver qué era lo que pasaba ahí, ¿sí? Ya cuando prácticamente se retiró, ¿sí? Eh, Le pregunté, mucho explíqueme, trate de, quiero que me, que me dé un poco de claridad frente a eso, porque yo lo que veo es un gran amor, mucho inmenso, frente a lo que estás viendo, pero a la vez tú has sido responsable de esa situación del hijo, ¿cierto? Y bueno, ahí entendía lo que increíble, realmente ese el amor amor de que madre. hay tanto de una madre como un padre hacia los Sí. hijos. Por eso hacía Y esa aquí, pregunta. y aquí Andrés nos coloca en el chat y nos recuerda que en el documento 51 hay un aspecto acerca de los 7 padres que nosotros debemos aprender y comprender. ¿Qué tal si nos lo recuerdas, Andrés? O alguien que nos lea la parte del chat. Los 7 padres. Ya te leo. Dice, con el paso de los siglos, a través de la amalgamación de su progenie con las razas del hombre, estos mismos hijos e hijas materiales pasan a ser aceptados como los antepasados comunes de la humanidad, los padres comunes de los ahora mezclados descendientes de las razas evolucionarias. O sea, nosotros. Sigue, ¿qué decía Sotamusa? Sí, sí, o sea, se refiere a que nosotros, ¿no? Ok. Y a los Adanes y las Evas, Los Andes y las la Evas. pareja adánica pues que envían a cada Sí. planeta. Ok. El propósito es que los mortales que salen de un mundo habitado tengan la experiencia de reconocer 7 padres. El padre biológico, el padre en la carne. 2, el padre del reino, el Adán planetario.
3, el Padre de las esferas, el soberano del sistema. 4, el Padre Altísimo, el Padre de la constelación. 5, el Padre del universo, el Hijo creador y gobernante supremo de las creaciones locales. 6, los superpadres, los ancianos de los días que gobiernan el superuniverso. Y 7, el Padre de Espíritu, o sea, de Abona, el Padre universal, que habita en el paraíso y otorga su espíritu para que viva y trabaje en las mentes de las criaturas más bajas que habitan el universo de los universos. Entonces, esto nos complementa justamente el texto que estábamos leyendo acerca de ese amor incondicional que el Padre Universal nos da. Entonces, mm, todavía nos falta mucho para entenderlo, comprenderlo, y poco a poco vamos a ir ampliando ese concepto de amor divino, amor filial paterno, ¿no? Dios es divinamente generoso con los pecadores. Cuando los rebeldes retornan a la rectitud, se los recibe misericordiosamente, porque nuestro Dios perdonará abundantemente. Yo soy aquel que borra vuestras transgresiones por mi propio bien y no recordaré vuestros pecados. He aquí el gran amor que el Padre nos dona para que se nos llame hijos de Dios. Todo esto es sacado de otro libro, ¿no? Está entre comillas. Sí, todo está entre comillas, debe ser sacado de la Biblia, yo creo que es de la Biblia, y Ok. mira que nos habla de ese Dios generoso, generoso. ¿Se acuerda de la palabra del pecador que volvió arrepentido y se hicieron una fiesta por haberse arrepentido? Yo creo que se refiere a eso. O Ujú. sea, que hay mucho más alegría cuando un pecador regresa eh, y que por eso es que es digno de celebración y por eso es que Dios perdona abundantemente. Como digo yo, es muy alcahueta. Pero nos habían dicho en este mismo capítulo que ahí se aplica la justicia atemperada. ¿Se acuerdan? Que Sí, habíamos hablado de eso. sí, la Entonces, justicia sí. ustedes no están alcahueta. Es la Ah. parábola del hijo pródigo. Es correcto, la palabra del hijo código, sí. Sigue Después de leyendo. todo, la mayor prueba de la bondad de Dios y la razón suprema para amarle es el don del Padre que mora en ti, el ajustador que tan pacientemente aguarda la hora en que ambos os volváis eternamente uno. Aunque no puedes encontrar a Dios mediante la búsqueda, si te sometes a la dirección del Espíritu Residente, si te sometes a la dirección del Espíritu Residente, serás guiado infaliblemente paso a paso, vida tras vida, universo tras universo y edad tras edad, hasta encontrarte finalmente en la presencia de la personalidad del Padre Universal del paraíso. Margarita, usted que es nuestra lectora más reciente, entiendes que en todos los seres humanos habita el Padre Universal en forma de ajustador de pensamiento y que algún día la idea será que este ajustador se fusione con la persona, con nosotros como individuos y en ese momento el espíritu residente eh, será uno solo o sea, porque hay un intercambio entre el ajustador de pensamiento que es eterno, entonces le da eternidad al ser humano, y como él no tiene personalidad, entonces hace ese trueque, ese cambio. Tú me das personalidad, yo te doy eternidad. En este caso, el ser humano le brinda personalidad al ajustador de pensamiento, y el ajustador de pensamiento le brinda al ser humano la inmortalidad. Por lo tanto, en esa búsqueda, es, es cuando el ajustador se vuelve un guía, vuelve un guía constante en la vida de cada individuo para justamente llegar algún día finalmente a la presencia del Padre Universal. Ay, ¿me entendiste o no me entendiste, Margarita? Totalmente, muchas gracias. Cuán irrazonable es que no adoréis a Dios, porque las limitaciones de la naturaleza humana y los impedimentos de vuestra creación material no os permiten verle. Entre vosotros y Dios hay una gran distancia, espacio físico, que debe ser atravesada. También hay una enorme diferencia espiritual que salvar.
Pero a pesar de todo, lo que física y espiritualmente os separa de la presencia personal y paradisíaca de Dios, deteneos y ponderad el hecho solemne de que Dios vive dentro de vosotros, que Él, a su manera, ya ha salvado tal diferencia. Ha enviado de sí mismo su Espíritu para que viva en vosotros y bregue con vosotros en pos de vuestra carrera universal eterna. Como quien dice, desde el punto de vista físico, ese señor está lejísimos, porque es que está en el centro mismo de los universos y aquí allá deben haber millones y millones de años luz en cuestión física, pero desde el punto de vista espiritual no hay tal distancia, porque él está en cada una de las criaturas. Por eso es que siempre está con todos nosotros. Se refiere justamente a esa presencia personal del paraíso, pero también esa presencia espiritual en cada ser. Es algo maravilloso, o sea, a veces incomprensible, pero justamente es como, creo que es uno de los pilares fundamentales de lo que nos transmite el libro Durantia, acerca de esa afiliación que tenemos con el Padre Universal, pero que al mismo tiempo eh, es la posibilidad de tenerlo todo el tiempo con nosotros, ¿no? Y esa es la falacia del agnosticismo. Ah, El, los el- agnósticos. el ¿No recuerdas pues qué ateísmo, es lo que dicen lo que dicen los agnósticos? ¿Qué dicen los agnósticos? el ateísmo niega a Dios. Sí. El agnosticismo lo ignora. El agnosticismo dice, si Dios existe o no existe, es algo que está más allá de nuestra capacidad de deducción lógica. Entonces, no hablemos del asunto, ignoremos el asunto porque no es algo que le competa o que el ser humano esté en capacidad de resolver o de encontrar una respuesta. Entonces, el agnóstico dice, no sé, no puedo saber, ni en consecuencia no me interesa. Y la falacia está en que aunque en términos de distancia física, como tú decías, en términos de tiempo, estamos muy lejos de llegar a estar frente a él. Y en términos de comprensión, pues también. Eh, pero sin embargo, en términos espirituales y de comunión, como ahí explicaba este párrafo, pues el contacto sí es posible. Así como un niño no tiene que comprender todas las decisiones de su papá y las complejidades de la mente del papá para que haya una relación de comunión entre padre e hijo. Andrés, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Hay agnóstico y gnóstico? Sí, eso es Sí. diferente. Esto es agnóstico, que es Ok, con A, es un movimiento filosófico. ok. Por ejemplo, Carl Sagan era agnóstico, es un ejemplo. Ah, El, ¿y el, gnóstico es con, qué? el concierto, ya te digo, el concierto Buen Juicio, explicaba alguna vez en una entrevista, yo no puedo afirmar que soy ateo porque estaría afirmando que soy capaz de demostrar que Dios no existe y no me siento capaz de tener esa prueba yo no puedo decir, no puedo exhibir esa demostración. Ok. Entonces él decía, pero si soy agnóstico porque no creo que igual nadie más lo pueda saber, lo pueda deducir. Gnóstico sin la A tiene dos significados. El más antiguo es el de una secta que ya existía en tiempos de Jesús, los gnósticos. Y ellos dejaron algunos documentos que se encontraron en las cuevas del Mar Muerto de Qumran. Pero el material que ellos tienen, por ejemplo, está el famoso Evangelio de Judas, eh, no es tan confiable para los historiadores porque es material más tardío, por ahí siglo tercero, siglo cuarto. Y son un poco excéntricos, la verdad, cuando tú lees, pues te dicen que Jesús de chiquito por jugar ya hacía milagros y maldades con los milagros y cosas de esas. Pues igual es algo que los historiadores estudian y son parte de los textos apócrifos, pero digamos así en líneas generales no son tan confiables, no merecen tanta credibilidad. Y también hay una secta más reciente creada por un colombiano huilense, si mal no recuerdo. Rafael Samael Huevo. Weber.
el famoso Samael, le dicen el maestro y toda la cosa, y ellos también Retomaron han muchas tenido cosas. algunos escándalos y son un poquito sectarios y controladores y bueno, es polémica esta secta. Él es famoso porque ellos practican mucho enseñan la proyección astral, la abstinencia sexual y muchas otras cosas. Y ponen volantes por toda la ciudad acá en Bogotá y avisos en los postes y vengan nuestras charlas, nuestras conferencias. Tienen algunas sedes en muchos barrios y esto se lo inventó este señor que todavía está vivo, ¿no? Y él es famoso sobre todo tal vez porque entre las cosas que él percibió no recuerdo si fue en una meditación o algo así, fue un planeta gigante que viene hacia la Tierra y él lo llamó Hercolubus. Y hay un librito chiquito sobre ese tema. Eh, entonces, pero fíjate que son muy populares porque en la Feria del Libro de Bogotá tenían un Tenían stand stand, propio. pero yo hablé con los del stand un rato y eran muchachos, una pareja, Eran voluntarios jóvenes, de pero argentinos. eran argentinos. Ujú. Entonces esto se ha expandido por Latinoamérica, tiene muchos fans. Como Este, 70 libros escribió el señor. sí, entonces este es un gnosticismo que no tiene que ver con el gnosticismo de la secta judía de tiempos de Jesús y que perduró un par de siglos más. Estos son gnósticos también sin A, estos gnósticos con G, o sea, se escribe igual, entonces ahí no se puede confundir. Mil gracias. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para saludar a don Argemiro, que se encuentra con nosotros, y a Juan Heredia, que ya también está compartiendo con nosotros. Bienvenidos. Yo quiero hacer Eh, una pregunta, Andrés, ¿cómo cabe la fe en en los gnósticos? de hecho, somos bastantes creyentes, porque ellos Yo no he hacen un profundizado, no. sincretismo. Ellos hacen un sincretismo entre la magia, eh, en las cuestiones egipcias y, por supuesto, la iglesia, lo que se sabe de la Iglesia Católica. Ellos hacen una fusión de muchas cosas. Entonces, sí, pues, diríamos que sí tienen fe, son gente de fe. Andrés iba a decir algo. Qué pena, creo que te interrumpí. Andrés, No, que no tengo, la verdad no me ha llamado la atención. He visto entrevistas del señor en YouTube, he visto algunos libritos por ahí pequeños, pero no me ha traído, no me parece que... eh, pero sí, como decía Jota, tienen, uf, funcionan docenas muchas de cosas. libros, Funcionan muchas cosas, sí. pero es de esas cosas que pues no te llaman la atención, entonces no profundizas, ni tienes planeado profundizar. Habrá muchas cosas de valor seguramente, pero no tengo la menor idea más allá de lo que te conté. Me parece fácil y agradable adorar a quien es tan grande y al mismo tiempo tan afectuosamente dedicado al ministerio de elevar a sus criaturas humildes. Amo naturalmente a quien es tan poderoso en la creación y en su control, y sin embargo tan perfecto en la bondad y tan fiel en la amante benevolencia que constantemente nos envuelve. Pienso que amaría a Dios del mismo modo si no fuera tan grande y poderoso, puesto que es tan bueno y misericordioso. Todos nosotros amamos al Padre más por su naturaleza que en reconocimiento de sus asombrosos atributos. Ok, ¿me explican por qué lo amamos más por su naturaleza? ¿Qué significa? ¿Por ser nuestro Padre? ¿Por ser nuestro... Por ser como es. Porque es demasiado generoso y entiende que los seres humanos somos de naturaleza animal y que en esta existencia donde estamos, pues él va a entender que tenemos muchas limitaciones, además que estamos en un planeta decimal donde ha habido tantas dificultades, pues en cierta manera eso es parte de su bondad, de su misericordia,
de su benevolencia, de entender que estamos en un proceso de crecimiento, de ser seres animales para volvernos seres espirituales. Me late pues que es por ese lado. Es como con Jesús, que los apóstoles no lo amaban tanto porque fuera, por decir algo, tan inteligente, porque fuese capaz de hacer milagros, porque Ok. tuviese tantos tantos poderes incluso, digamos, sobrenaturales, porque podría haber tenido esas características, pero no ser amoroso. Mm, ya entiendo. Entonces Por lo ser hubieran como era seguido Dios. por autoridad, por Como temor, era ese incluso por... Dios del Antiguo Testamento, por ejemplo, Yahvé o Baal, que era un Dios extremadamente colérico y que exigía sacrificios humanos, y era un Dios bastante fuerte. Era muy diferente a este amor, a este que nos habla el libro de Dante. Había un apóstol, no me acuerdo si era Mateo, el que decía, tenía una frase que decía, hay personas que cuanto más las conoce uno, menos las ama. Pero con Jesús, mientras más lo conozco, más lo amo. Qué Qué lindo. bonita. Muy bonita la frase. Sí, muy bonita. Cuando observo a los hijos creadores y sus administradores subordinados luchando tan valientemente con las múltiples dificultades del tiempo inherentes a la evolución de los universos del espacio, descubro que abrigo por esos gobernantes menores de los universos un afecto grande y profundo. Después de todo, pienso que todos nosotros, incluso los mortales de los dominios locales, amamos al Padre Universal y a todos los demás seres, divinos o humanos, porque discernimos que estas personalidades nos aman sinceramente. La experiencia de amar es en buena parte una respuesta directa a la experiencia de ser amado. Sabiendo que Dios me ama, debo seguir amándole por sobre todas las cosas, aunque Él se despojara de todos sus atributos de supremacía, ultimidad y absolutez. Aquí está la respuesta. Por, por lo que, por quien es Él, mas no por lo que es Él. Supremacía, ultimidad, absolutez. Ya entendimos, ¿cierto? Y que la manera más fácil de entender el amor del Padre es tratar de entender a los hijos creadores. En A los este hijos caso creados. sería a nuestro creador, Cristo Miguel de Nevadón. El amor del Padre está con nosotros ahora y a través del círculo sin fin de las edades eternas. Al ponderar sobre la naturaleza amante de Dios, solo hay una reacción razonable y natural de la personalidad. Amar cada vez más a vuestro Hacedor. Otorgar a Dios un afecto análogo al de un niño para con su Padre terrenal. Porque como un verdadero padre, un padre sincero, ama a sus hijos, así ama el Padre Universal y por siempre procura el bienestar de sus hijos e hijas creados. Pero el amor de Increíble Dios como... es un afecto paterno, inteligente y previsor. El amor divino funciona en asociación unificada con la divina sabiduría y con todas las otras características infinitas de la naturaleza perfecta del Padre Universal. Dios es amor, pero el amor no es Dios. La mayor manifestación del amor divino para con los seres mortales es la dádiva de los ajustadores del pensamiento, pero vuestra mayor revelación del amor del Padre se ve en la vida de otorgamiento de su Hijo Micael, que vivió en la tierra el ideal de la vida espiritual. Es el ajustador residente quien individualiza el amor de Dios para cada alma humana. Yo creo que si hubiese un verbo que definiese qué es el amor del Padre, es justamente el dar, o dádiva, como lo tengo ahí Nadie, señalado. Que siempre da, que siempre delega, que siempre regala, que siempre está. Yo creo que eso es de las pocas cosas que
entre más amor uno da, no se empobrece, sino que todo lo contrario, se enriquece más. O sea, es algo increíble. Cuando usted saca un billete de su bolsillo, pues está menos, un billete más pobre, ¿no? Pero en este caso, cuando das amor, estás dando. Todo lo contrario, se convierte como en la posibilidad de recibir más, mm, justamente por lo que estás haciendo. El amor es la única causa que en vez de quitarte, te da. Pero, Pero mira acá, Jota, dice, la mayor manifestación del amor divino es la dádiva de los ajustadores del pensamiento, pero la mayor revelación del amor del Padre se ve en la vida de otorgamiento de su hijo Micael, que vivió en la tierra el ideal de la vida espiritual. O sea que hay mayor revelación y hay mayor manifestación. Imagínate, nos regaló un hijo para que nos Mm. mostrara que los humanos también podemos llegar a ser, mm, que podemos llegar a no, que somos hijos de Dios. el arte de la bondad, del buen dar. A veces das y haces daño, porque a veces das y no haces daño. ¿Dónde está el arte de la bondad? ¿Dónde está el saber dar? ¿Qué implica saber dar? ¿Cuántos padres por dar malcrían a sus hijos o los indisciplinan o les generan situaciones que posteriormente les van a generar cantidades de dificultades? ¿Dónde queda ahí el arte de la bondad? A veces casi me angustia verme obligado a describir el afecto divino del Padre Celestial por sus hijos universales mediante el empleo del símbolo verbal humano amor. Este término, si bien connota el concepto más elevado de las relaciones mortales de respeto y devoción del hombre, frecuentemente define tantas relaciones humanas completamente innobles e inmerecedoras de ser expresadas por una palabra que se usa también para indicar el afecto incomparable del Dios viviente por sus criaturas universales. Qué pena que yo no pueda hacer uso de un término excelso y exclusivo que transmita a la mente del hombre la verdadera naturaleza y el significado exquisitamente bello del afecto divino del Padre del Paraíso. Entonces aquí nos regaña este revelador, no sé quién está escribiendo, Ese porque revelador es un mal usamos consejero, la palabra amor. ese revelador es un consejero divino que actúa por mandato de los ancianos de los días en Ubersa. O sea, un consejero divino. Él es el que nos está hablando en este documento. Y mira que siente angustia y también nos regaña porque nosotros trabajamos mucho con esa, empleamos mucho esa palabra amor mal empleada, porque dice que es lo más excelso que puede describir el afecto divino del Padre del Paraíso. Cuando el hombre pierde de vista el amor de un Dios personal, el reino de Dios se convierte meramente en el reino del bien. Pese a la unidad infinita de la naturaleza divina, el amor es la característica dominante de todas las relaciones personales de Dios con sus criaturas. La Esa parte carac- no la entendí. Ay, yo no entendí ese capítulo, esa parte. ¿Cómo así pues que pierde? A ver, Dios se convierte en el reino del bien. Andrés, ¿cómo se cuando entendería el hombre eso? pierde de vista el amor de un Dios personal, el reino de Dios se convierte meramente en el reino del bien. O sea, siempre debemos tener esa comunicación directa con nuestro Dios, o sea, esa religión, esa comunicación personal con Él. Porque si no es así, simplemente es, pues vemos ahí que Dios está en el reino del bien, es lo que yo más entiendo, ¿no? Sí, yo también lo entiendo así. Cuando no lo tenemos como tan presente al lado nuestro, cuando no lo tenemos como más cerca de nosotros, es simplemente el Dios del bien. Don Es, Argemiro está por ahí. es una especie de humanismo. El humanismo dice que no hay necesidad de argumentar la existencia de realidades superiores o espirituales o de Dios para justificar el mundo de los valores, digamos. Y pues esa es una contradicción filosófica
evidente. Entonces, Entonces, una civilización sin Dios no, decía Jesús, no puede durar mucho tiempo. Entonces, eh, aquí te están diciendo, tienes que tener una concepción de Dios, primero que sea personal y segundo, como persona es capaz de amar. O sea, el amor no es una emoción subjetiva biológica humana, sino un sentimiento objetivamente real y de origen espiritual. Y es el amor el que realmente justifica, eh, y estamos hablando del mundo de los valores espirituales y de la existencia de Dios, el que justifica, por un lado, lo que decía el Evangelio del Reino, ¿no? La paternidad de Dios y en consecuencia la hermandad de los seres humanos. Entonces, lo sin que sí me esa, queda claro, sí, sin eso no, en realidad no puedes justificar, o sea, ¿qué te dicen los humanistas? Te dicen, miren el universo tan bonito, esas leyes que tiene, no hablemos de Dios, pero ¿cómo vamos a matar a alguien o cómo vamos a destruir la naturaleza? Si miren los millones de pero años cierra, que le expliquémoslo bien. tomó al universo. Pero ese argumento, si no estás apelando a las realidades espirituales, es un argumento completamente subjetivo, porque para empezar la idea de belleza sería también de origen puramente biológico y subjetivo, y la diferencia entre un acto bondadoso y un acto maléfico o malvado no sería ninguna, porque son simplemente dos configuraciones diferentes de átomos del universo y ninguna puede tener más valor que la otra desde el punto de vista del materialista. Entonces, un, o sea, el humanismo es una contradicción porque no puedes justificar los valores solamente creyendo que existe lo físico. Yo Entonces, yo lo interpreto, vería como eso, sobre todo ese párrafo, como una... interpreto ese párrafo, no desde esa interpretación que tú das, Andrés. Yo lo interpreto desde de las dos posibilidades que hay hoy en día y que uno ve de la interpretación de Dios como persona o Dios como energía. No estoy hablando de humanismo, ¿sí? Que en el mismo libro Durante, cuando hablamos de energía física, mental y espiritual. Y hoy en día uno puede ver en escenarios donde la gente ve a Dios como energía, que seguramente es un término que hemos escuchado muchos, pero es Dios como energía, no Dios como persona. Y cuando yo veo a Dios como energía, ¿sí? Pues llevo al concepto del bien y el mal, ¿sí? Pero cabe ahí lo que sugerías de hasta dónde la energía puede amar. Ahora, en Urantia se juntan los dos. Ese La, ¿sí? termina. ¿No? En Urantia se juntan esas dos partes, ¿sí? Para llevar a una tercera que está por encima, ¿sí? De ver a Dios como energía o ver a Dios como persona. Sí, ese que tú mencionas en filosofía es el Dios de Spinoza, que el filósofo. Y era el Dios, por ejemplo, de Einstein y de muchos físicos. Entonces ven a Dios como origen de las leyes hermosas, simétricas, en matemáticas que rigen el universo, la física, eh, pero es un Dios en ese sentido de un principio que todo lo impregna y que es el origen de esa simetría, pero no como un ser personal. Ellos creen que ver a Dios como persona es humanizar lo divino. El libro de Durantia te diría, ver al ser humano como persona es sublimar o exaltar la naturaleza humana que comparte la naturaleza espiritual del Padre. Entonces no es que estemos humanizando a Dios, es que estamos exaltando al ser humano a la categoría de ser persona como Él. Entonces, por ejemplo, para Einstein, que lo citan mucho porque tenía frases sobre Dios como Dios no juega a los dados y cosas así.
Entonces, para él no tenía sentido orarle a eso que él llamaba Dios. Para él eso era un absurdo, era humanizar y era un antropocentrismo, digamos. Pero, pero lo que pasa es que, ¿cómo justificas desde ese punto de vista entonces el mundo de los valores? Eh, no queda sino el humanismo, porque, porque si Dios es solamente un concepto abstracto o un principio que dio origen a todo, pero de forma completamente abstracta, impersonal, entonces no tiene sentido que hables ni del amor de Dios, ni de la bondad de Dios, ni de muchas cosas. Entonces, sí, sé que directamente, pero yo lo interpretaría, digamos, haciendo esa reflexión como una crítica al humanismo, pero lo que tú dices es cierto, no es como tan directo, hay que hacer como una elaboración para llegar ahí, pero es que es el único camino, me parece a mí, que te queda para justificar, si no crees en un Dios personal, creer en valores. Si no crees en, en Dios, sino como principio abstracto. Eso es claro. En Urantia se juntan las dos versiones, donde se le da prelación a la parte personal. Sí, Precisamente cuando hablamos yo soy, pues, pienso que es un término para darle dentro de esa tensión, si se podría llamar, ¿sí? Entre lo personal y lo no personal. Estoy utilizando términos, ¿sí? Que pueden tener mucha... Eh, como en esa, para darle prelación, pues se habla del yo soy, y el yo, pues, para mí es darle prelación a lo personal sobre esa parte no personal. Entonces leamos ya la sexta parte de la bondad de Dios. O sea, vamos a entrar a otro de los atributos. La bondad de Dios. En el universo físico podemos ver la belleza divina. En el mundo intelectual podemos discernir la verdad eterna, pero la bondad de Dios se encuentra solamente en el mundo espiritual de la experiencia religiosa, personal. En su verdadera esencia, la religión es fe y confianza en la bondad de Dios. Dios podría ser grande y absoluto, e incluso inteligente y personal de algún modo en la filosofía, pero en religión Dios debe ser también moral, debe ser bueno. El hombre podría temer a un Dios grande, pero solo en un Dios bueno puede confiar y solo a un Dios bueno puede amar. La bondad de Dios es parte de la personalidad de Dios y su plena revelación, aparece tan solo en la experiencia religiosa personal de los hijos creyentes de Dios. La religión implica que el supermundo de la naturaleza espiritual conoce las necesidades fundamentales del mundo humano y responde a ellas. La religión evolutiva puede llegar a ser ética, pero solo la religión revelada puede hacerse verdadera y espiritualmente moral. El antiguo concepto de que Dios es una deidad dominada por una moralidad augusta fue elevado por Jesús a ese nivel afectuoso y conmovedor de íntima moralidad familiar de la relación padre-hijo, de la cual no hay ninguna más tierna y bella en toda experiencia mortal. La abundancia de la bondad de Dios conduce al hombre descarriado al arrepentimiento. Toda buena dádiva y toda dádiva perfecta baja del Padre de las luces. Dios es bueno, es el refugio eterno del alma de los hombres.
El Señor Dios es misericordioso y benévolo. Es paciente y bendito el hombre que en él confía. El Señor es misericordioso y lleno de compasión. Es el Dios de la salvación. Sana al acongojado y cura las heridas del alma. Es el benefactor todopoderoso del hombre. Que lo califican muy bonito, inclusive conceptos que tienen que ver con la religión, con la ética, que tienen que ver con la bondad que Él nos tiene. O sea, esto es de una belleza. O sea, la verdad que es muy bonito la manera como está escrito, ¿no? Sí, es como una poesía. Y fíjate que habla de de la religión evolutiva Y y la de religión la revelada. religión revelada, que es la quinta revelación, que es Urantia, que es este libro de Urantia. Dice, Y la también religión destaca, evolutiva puede llegar a ser ética, pero exacto, solo la religión revelada, o sea, esta, puede hacerse verdadera y espiritualmente moral. muy bello. Una poesía. Pero ahí revelada se refiere tal vez también a la revelación interior. Ok, nuestra. Sí, claro. Sí. O O sea, sea, la lo que religión te dice personal, ¿no? el ajustador, el espíritu de la verdad, el espíritu de la ministra divina. El concepto de Dios como rey juez, aunque fomentó un elevado nivel moral y dio origen a un pueblo respetuoso de la ley como grupo, abandonaba al creyente individual en una triste posición de inseguridad respecto a su situación en el tiempo y en la eternidad. Los profetas hebreos más recientes proclamaron que Dios era el Padre de Israel. Jesús reveló a Dios como el Padre de todos los seres humanos. El entero concepto mortal de Dios está trascendentemente iluminado por la vida de Jesús. El altruismo es inherente en el amor paterno. Dios no ama como si fuera un padre, sino como un padre. Él es el Padre en el paraíso de todas las personalidades del universo. La rectitud implica que Dios es la fuente de la ley moral del universo. La verdad muestra a Dios como revelador, como maestro, pero el amor da y anhela afecto. Busca comunión comprensiva tal como la que existe entre padre e hijo. La rectitud puede ser el pensamiento divino, pero el amor es la actitud del Padre. La suposición errónea de que la rectitud de Dios era irreconciliable con el amor altruista del Padre Celestial presuponía una falta de unidad en la naturaleza de la deidad y condujo directamente a la elaboración de la doctrina de la expiación, que es un asalto filosófico a la unidad y al libre albedrío de Dios. El tema de la expiación es uno de los legados de Pablo, ¿no? El apego que él tenía al concepto de la expiación de los pecados a través del sacrificio y que desvirtúa el concepto de Dios que nos ofrece el libro de Urantia. Para nada Sí. aplica a este Lo que nos concepto. estaba diciendo Gabriel. Acuérdate que Gabriel nos hablaba justamente de eso, acerca de la doctrina y de la cantidad de, de leyes que organizaron lo que le llama la iglesia que no es una iglesia personal, perdón, la iglesia institucional, y que de alguna manera pues sí ayudó a conservar el crecimiento espiritual, pero que en realidad lo que el libro de Urantia nos dice es acerca de la importancia que tiene el desarrollo de la espiritualidad personal, del crecimiento personal. Por eso nos habla justamente de que la suposición errada de que la rectitud de Dios es irreconciliable con el manual autorizado del Padre Celestial, eso es como algo muy filosófico. Jota, yo quiero ampliarte un poquitico ahí. La doctrina de la expiación viene de antes de Pablo, mucho Sí, antes viene, ¿sí? La doctrina y de la nos la recalcan expiación, todos los días, ¿cierto? Que nos la recalcan todos los días. sí, y viene desde los judíos, antes de los judíos, y
y creo que aquí habla precisamente de eso, de la unidad en la naturaleza de la deidad, y condujo directamente mucho la conciliación, la falta de conciliar la idea de la rectitud de Dios era irreconocible con el amor altruista. Cómo empezar a entender de que existe un Padre amoroso que todo lo controla, que todo lo permite, y cuando salgo de mi casa me encuentro una fiera que me ataca y me come y me acaba la familia. Una situación que viene desde cuando el ser humano empezó a desarrollar todos los conceptos de toda esta religión evolucionaria. Entonces, ¿cómo conciliar el concepto del amor de Dios frente a todas las dificultades, catástrofes, problemas que se me presentan en el diario vivir? ¿Sí? El concepto de la rectitud versus el amor del Padre. Entonces surge el concepto de la expiación como un deseo de conciliar, de falta de conciliar, como lo dice ahí, de conciliar esos dos conceptos. Y con el tiempo. Gabriel, pero yo entiendo el concepto de la expiación como la necesidad de que alguien sea mortificado, inclusive tenga que morir, como un mecanismo para salvar a otro, ¿no? De hecho, la expiación interna de los pecados, tal como recuerdo yo, lo escuchaba yo de la iglesia, varias décadas atrás, en mi proceso de formación, era que había que mortificarse y había que sufrir la culpa, y era el camino para supuestamente salvarse. Adelante, Andrés. Melquisedec, eso fue lo que trató de enseñar, ¿no? La salvación por la fe, porque sacrificaban lo que se moviera en esa época. Y de ahí la historia de Abraham que iba a matar a sacrificar al hijo, ¿no? Don José cuenta el chiste de que después de que se salvó, Isaac dice, donde no sea ventríloco, este tipo me mata. Y la doctrina de la expiación sale de la idea del sacrificio en algunas formas de lo que más deseo, de golpe el hijo primogénito, para salvar nuestros pecados, nuestro castigo del Padre Eterno. El concepto de la mortificación, como lo entiendo, surge después del concepto de la muerte del Hijo de Dios de una forma como murió. ¿Sí? Entonces, si murió de esa forma, para yo salvarme, tengo que mortificarme, tengo que torturarme, y que fue lo que dio posteriormente a todas esas tradiciones de los penitentes, de las mismas cruzadas que se iban a morir por salvar por el tema de Dios, ¿no? Una actitud que fue manejada en cierta manera, pues, por las jerarquías religiosas, el tema de la mortificación. Una obsesión con el dolor físico que además es injusta porque los masoquistas llevan ventaja. Claro. Y también entender que si tú no pertenecías a la religión judía, por fuera de esa religión ya no tenías posibilidad tampoco. Entonces, aquí nos habla de que justamente ese Dios maravilloso, que es el que rechaza ese tipo de sectarios. Mm, Ya nos queda poquito tiempo, yo creo que ya podemos terminar este capítulo 6. Terminémoslo para que no nos quede... Para terminar una idea, Jota, el tema es que Pablo, quien fuera, digamos, originalmente un perseguidor de cristianos, él se valió de la muerte de Jesús para darle más fuerza aún al concepto de la expiación, porque entonces había un cordero que había sido sacrificado, y entonces indujo todo un concepto de religiosidad desde la culpa, no desde el amor, no desde la compasión, sino desde la culpa. Y si tú no te sentías culpable, entonces no eras un verdadero cristiano. Y había que encontrar el culpable y encontrar en uno mismo
esa representación del cordero que tenía que ser sacrificado porque era a través del dolor que se podía expiar esas culpas. O sea, definitivamente una espiritualidad, digámoslo entre comillas, torcida, porque no es Retorcida es la palabra. que, Y bueno, además yo creo que la muerte violenta de Jesús le vino como anillo al dedo para su mente Claro, ellos loca. fueron los que, Pablo y Pedro fueron los que montaron la iglesia. Bueno. Pero Este, Pablo, en cuanto a doctrina, fue el que hizo más, porque las cartas de Pablo son como la constitución del cristianismo. así mismo es. Fue el ideólogo, que de hecho judío, ¿no? Y con todo lo que hay detrás de ello. Pero bueno, y como quien dice, montó toda una religión alrededor del mensajero y se le olvidó el mensaje. Y le puso lo del sacrificio y bueno. Y la expiación para que termine Pues hay que reconocerle que pues era lo mejor que había en la época y los ángeles y los seres espirituales igual lo patrocinaban porque me imagino no había, no no había había otro de dónde pecado. peores No, nada y le mostraron cosas que él tiene unas descripciones de las y muchas frases que el mismo libro cita, ¿no? De los mundos de Morontia y otras cosas. Pero no nos quería tampoco a nosotros las mujeres. además era No, misógino. ustedes pero son por su educación. así como, ¿cómo es? Así como el hombre es el pie de la iglesia, la mujer es los pies de los hombres, ¿no? Es que dice la frase. Algo así. Y la otra es que no hablen en la iglesia, que tienen que quedarse calladas, y la otra es que tienen que obedecer. Dios ama al pecador y odia al pecado. Esta declaración es filosóficamente cierta, pero Dios es una personalidad trascendente y las personas tan solo pueden amar y odiar a otras personas. El pecado no es una persona. Dios ama al pecador porque es una realidad de personalidad potencialmente eterna, mientras que hacia el pecado Dios no asume ninguna actitud personal porque el pecado no es una realidad espiritual, no es personal. Por lo tanto, solo la justicia de Dios toma conocimiento de su existencia. El amor de Dios salva al pecador. La ley de Dios destruye el pecado. Esta actitud de la naturaleza divina aparentemente cambiaría si el pecador se identificara final y plenamente con el pecado, así como esta misma mente, ¿qué se me hizo? Esta misma Plenamente mente mortal. mental puede identificarse plenamente con el ajustador espiritual residente. Ese mortal identificado con el pecado se volvería entonces completamente carente de espiritualidad en su naturaleza y por tanto personalmente irreal y experimentaría eventual extinción del ser. La irrealidad, incluso el hecho de que la naturaleza de las criaturas es incompleta, no puede existir eternamente en un universo progresivamente real y crecientemente espiritual. Frente al mundo, De la personalidad. Dios se descubre como persona amante. Frente al mundo espiritual es amor personal. En la experiencia religiosa es ambas cosas. El amor identifica la voluntad volitiva de Dios. Dios. La voluntad de Dios descansa en el fondo del libre albedrío divino, la tendencia universal al amor a mostrar misericordia y a manifestar paciencia y a administrar el perdón. Esto nos llega para decir que Él es generoso, bondadoso, que se llena justamente y nos entiende, nos comprende. Yo siento que todos nacimos en hogares donde aprendimos las primeras letras del amor, dependiendo obviamente de cuál haya sido la relación que nuestros propios padres hayan propiciado en nosotros. Y lo que ellos hayan propiciado en nosotros, pues nos correspondía luego a nosotros amplificarlo y extenderlo a otras personas, nuestros propios grupos familiares y demás. Yo lo que siento cuando tocamos textos tan poéticos, tan bellos, tan trascendentales como este, es que definitivamente nos corresponde replicar
replicar esa conducta, replicar de la manera las posibilidades humanas, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros, pero de alguna manera replicar esa manera de amar. A mí me tranquiliza porque dice que en realidad el pecado no es una realidad, pues, o sea, eso es algo que él dice que él odia al pecador y no ama al pecador y odia al pecado, y que el pecado es una realidad, no es una realidad personal. Ya con eso dice, bueno, tranquilo, relájate, que ustedes, sabemos que ustedes son humanos y por lo tanto sabemos que tienen que aprender justamente de los errores. Muy Así que bien. muchas gracias a todos por acompañarnos Gracias y por todo, fue muy nos vemos agradable. dentro de 8 días por el mismo canal y a la misma hora. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.